¿Cómo están, amigos? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Ojos de Perro Chusco. Yo soy Sam y esta vez les traigo el libro versus película de La Cúpula de Stephen King y Under the Dome de CBS. Así que comencemos. Vamos con lo bueno del libro. Protagonistas. Todos los personajes protagonistas, sobre todo los que llegan hacia el final del relato, ese grupo de personajes está muy bien hecho, muy bien desarrollado, tienen bastantes capas, son muy humanos, son bastante tridimensionales y los defines rápidamente. A pesar de la gran variedad de personajes que hay, lo cual incluso voy a mencionar en la parte mala, estos personajes principales sí son bien tomados, sus historias personales, aunque no son extensas, algunos incluso, sobre todo los niños, son bastante breves, tienen solo apariciones de páginas, se desarrollan bien y los defines bien y puedes identificar por sus acciones a cada uno. Esto es algo que King hace magistralmente en todas sus obras y especialmente aquí en La Cúpula, con tantos personajes, me ha demostrado que sí puede hacerlo. Esto es, por ejemplo, un poco más caótico en Apocalipsis, ¿no? Al principio de Apocalipsis sí te confundes entre qué personaje, porque son como 20 personajes que aparecen cuando la enfermedad se va esparciendo. En cambio, aquí en La Cúpula como que sí puedes identificar al menos a los protagonistas fácilmente. Resalto por sobre todo el gran trabajo con el villano, Big Jim. Big Jim Rennie es uno de los mejores villanos que he leído de King. Creo que desde la buena villana que tuvo Doctor Sueño, este Big Jim es de lo mejor en mucho tiempo. Es un personaje muy humano, entiende sus motivaciones y las vas entendiendo, y vas entendiendo también qué es lo que lo va llevando más y más al abismo hasta convertirse en este ser casi Lex Luthor, en este mini Hitler de Chester's Mill, el cual pues no importa lo que pase, sino siempre y cuando él sea el beneficiado y él no caiga, ¿no? No importa cuánta gente jale, qué cosas haga. Y lo bueno de esto es que no es un malo malote malísimo, es un malo que te cae bien, pero a la vez sabes que es malo, sabes que es un desgraciado y todo lo malo que le pase sería justicia. Sin embargo, nunca es repelente, sino siempre es atrayente, siempre te atrae lo que va a hacer, siempre te es interesante. Así que muy buen trabajo el desarrollo de Big Jim, uno de los mejores personajes de King en bastante tiempo. Lo mismo con Barbie, Julie y los demás personajes, pero creo que de todas maneras Big Jim se roba el show. También quisiera mencionar tal vez a Junior. El trabajo con Junior también es muy raro, te confunde mucho. Yo al menos que he visto la serie primero, porque es un Junior totalmente distinto, pero como su personaje va yendo de mal a peor también me pareció bastante atrayente, dando los signos de cierta, no les voy a spoilear, van dando los signos de cierta enfermedad de Junior, y cómo estos signos se van presentando a lo largo de la novela es bastante interesante, muy bien hecho. Al final pues pega completamente. El trabajo que se hace también con Rusty, el marido de Linda, el enfermero, es muy interesante. ¿Por qué? Porque es un personaje que aparece de la nada como un secundario y va creciendo poco a poco hasta convertirse en muy protagonista hacia el final de la novela. Es un personaje que con muy poco logra hacer bastantes cosas y que se torna bastante atrayente, a diferencia del personaje de Linda, que empieza cayéndote bien y después pues no te va llegando a la punta del nabo. En fin, gran trabajo de personajes, un maestro Stephen King en eso, como siempre. Violencia. La violencia descrita en este libro por King está exquisitamente tratada, hace que te duela cada herida, hace que sientas cada enfermedad, hace que sientas cada golpe y que lo sufras en carne viva. Su descripción de los síntomas, casi médicos, al mismo estilo de JJ Benítez en Caballo de Troya en La Crucifixión, es lo mismo, no te describe médicamente qué es lo que está pasando, le dan un latigazo y se han roto tantos vasos sanguíneos, ha provocado la rotura de huesos, los músculos se han desgarrado, todo eso que te describe te hace que te duela mucho más el golpe. Ese es el estilo que usa King aquí en La Cúpula. Siempre que hay un accidente, siempre que hay un golpe, siempre que hay un asesinato, lo describe tan bien y tan detalladamente que simplemente te duele. Desde las primeras consecuencias de La Cúpula, como es, pues, por ejemplo, recuerdo la historia de una pareja, la cual la esposa entra a la cocina sin el brazo, la señora esta se desmaya y el marido va pues a cuidarla, a socorrerla, pero por la desesperación se corta la rodilla y él también comienza a sangrar bastante, por lo cual solo hace un torniquete a la señora y él tiene que quedarse ahí en la cocina pidiendo auxilio mientras los dos se van desangrando. ¿Cómo te describe eso? No es como yo te lo acabo de describir, que es lo más resumido del mundo. ¿Cómo te describe eso? Es de verdad doloroso. Lo mismo con los primeros accidentes de La Cúpula, hay choques de auto por todas partes, hay un choque en particular que me pareció especialmente sangriento, ya que las señoras van a recoger a alguien que se ha chocado con la cúpula. Bueno, alerta de spoilers otra vez para quienes no quieran saber nada, aunque no es nada importante en realidad dentro de la trama, pero la señora se choca con la cúpula, sale despedida.
está toda maltrecha. Llega un carro con otras dos viejitas, agarran a la señora para rescatarla, la suben al carro y se vuelven a chocar con la cúpula y se hacen más mierda. De ahí solo sobrevive una de las señoras que estaba en el segundo carro, obviamente, porque del primero sí ya fue. Todas las escenas violentas de la cúpula son más o menos por ese lado, mucho más violentas. Hay una violación incluso dentro de la historia, la cual de verdad te duele, de verdad. A mí, siendo hombre, me duele. Y eso que describe mucho el daño en las partes femeninas. Si son chicas lectoras les va a doler mucho más, porque de verdad es muy fuerte todas las consecuencias que tiene, no solo durante la violación, sino después de la violación. Es muy emotivo como es la reacción de la chica y las consecuencias físicas y psicológicas que tiene. Y sobre todo hacia el final de la historia. Al final de la historia les puedo adelantar que es muy inesperado, es muy violento y los va a hacer sufrir. Hay mucho dolor en ese final, hay mucho dolor, los personajes sufren muchísimo. Es como, no es un final nada fácil, ¿no? Ninguno tiene una salida nada fácil. Chester Mill termina pues muy mal y es bastante sorprendente todo lo que pasa al final. Toda la carga emotiva, toda la violencia, todo el sufrimiento de los personajes está tan bien descrito que nosotros también sufrimos. Así que excelente uso de la violencia de King en este libro, muy emocionante y muy doloroso. Por último, quiero resaltar el final del libro. El final del libro me pareció uno de los más fuertes que he leído en Stephen King. Por un lado me recordó el final de La Tienda, en un gran enfrentamiento. Por otro lado me recordó a Apocalipsis, ya que, bueno, los que han leído Apocalipsis y La Cúpula me comprenderán, pero fue mucho más fuerte. ¿Y por qué? Porque, como dije en el punto anterior, la descripción que te hace de lo que sufren los personajes hacia el final de la novela es simplemente dolorosa. Alerta de spoilers, por si acaso. Hacia el final de la novela tenemos a los personajes muy débiles, muy maltratados, y cómo es que estos van respirando este aire ya casi irrespirable, lleno de humo, lleno de mierda, se queman sus pulmones. A la vez tienes a Big Jim en un lado, encerrado con el único secuaz que le queda, el cual también ya desde hace varias páginas te está mostrando que ya no está conforme con el liderazgo de Big Jim y que se le va a revelar en cualquier momento. Y a la vez tienes a los pobres protagonistas tratando de sobrevivir en un extremo de la ciudad, tratando de tener algo de aire, y a la vez tienes al niño al fondo, aislado de todo el mundo después de haber pasado mierda y media, porque es el niño en realidad es el que creo que sufre más en toda la historia, sufre hecho mierda. No esperaba que sobreviviera al final, pero sobrevivió y llega hasta ese punto en el que tiene que estar con el soldado que lo acompaña, emotivo por todas partes. Tenías las tres grandes historias, la tercera incluso que casi no te importaba, pero que al final recupera una fuerza muy grande. Tienes las tres historias desarrollándose en paralelo y las tres son muy fuertes. Muy fuertes. Excelente final, cómo es que combina este coral. La resolución sí no me ha gustado, pero este tramo final sí. La explicación de la cúpula, sus orígenes y todo eso no me ha gustado, eso ya lo voy a explicar después, pero creo que la parte final de la obra es genial. Ahora vamos con lo malo. A pesar de lo interesante de la trama y la historia que plantea King, sí se me hizo muy largo. Es un libro que me tomó muchísimo tiempo terminar, me tomó meses terminar. En parte, claro, porque no tengo tiempo, pero en parte también porque la lectura era interminable. O sea, no fue como It, que es un libro que tiene más o menos la misma extensión, que a la mitad ya tú estás adicto a la lectura, no quieres que acabe. Es una historia tan maravillosa que no quieres que acabe. En La Cúpula es al contrario, en La Cúpula es como que ya vamos avanzando, ya que pase más cosas, que más va a pasar, pero en mi opinión aquí sí hay un exceso de descripciones, no grande, pero que incomoda, que hace que la novela se extienda de forma pues un poco inútil, sin avanzar mucho en la trama. O la misma historia se extiende demasiado, centrándose en personajes, muchos personajes, algunos de ellos los cuales no tienen mayor importancia, y que King se toma la molestia de decirte, por ejemplo, no sé, David King iba a la tienda porque ayer, no sé, le cayó mal el pan y estaba borracho y comenzó a vomitar, así que se levantó tarde y fue a la tienda. O sea, se demora tanto y a veces cae bien porque describe bien un personaje, pero a veces es demasiado. Ya dan 2 páginas de biografía para un personaje que no va a aparecer nunca más en la novela. Lo mismo con la descripción geográfica del pueblo. Se toma muchas molestias, aunque esto ya es clásico en King, en muchos de sus cuentos también hace lo mismo. Toma muchas molestias para explicarte que la tienda estaba frente a esto, que incluso hay un mapa en la obra, ¿no? Que la tienda estaba frente a esto, que la calle tenía tantos metros de largo y que al fondo estaba la otra casa de tal persona. Y como hay tantos personajes, tú más te confundes porque dices, la casa de quién es esto, entonces
Entonces simplemente te identificas con los pequeños escenarios o con los principales. Entonces creo que hay un exceso de elementos que hacen que la novela se extienda por las huevas. Le sobran al menos unas 50 páginas de descripciones y de personajes que la verdad no tienen mayor relevancia, y que creo que si se hubiera centrado en muchas más acciones que en descripciones, que en ubicarte geográficamente dentro del pueblo, hubiera ahorrado mucho tiempo de lectura y el libro se hubiera hecho un poco más digerible. Por último, algunos detalles que no me gustaron del libro. Hay algunas reglas de la cúpula libro que no me gustaron, como por ejemplo la comunicación con el exterior, que haya internet, que haya correos, que haya celulares. Entonces la gente no estaría tan loca como para volverse totalmente anárquica en una semana o menos. Se me hace muy ilógico que si el aislamiento hubiera sido casi total, es decir, sin comunicación con el exterior, como pasa por ejemplo en La Peste, como pasa en la misma serie de televisión, me hubiera parecido mucho más lógico el desespero de la gente y por qué se comienzan a loquear. ¿Me entienden? En cambio, cuando tienes comunicación con el exterior, sabes lo que está pasando, ves el mensaje del presidente por la televisión, entonces no te sientes tan aislado. Entonces eso como que se me hizo raro. No desmerece la obra, pero se me hizo raro. Otro detalle que no me gustó, y esto sí es spoiler del libro, es los villanos finales. Esa resolución del libro me pareció una reverenda pelotudez, porque dije, bueno, entonces por enésima vez son marcianos. Creo que esperaba algo mucho más original, algo que de verdad rompa con la tradición de King, que nos dé un villano mucho más original o una explicación mucho más original a la cúpula, o que la deje sin explicación si no podía darle un giro mucho más decente, porque creo que el giro, esto de las cabezas de cuero y los aliens y simplemente que son niños, esa figura de los niños, de que al final como que la chica, Julia creo que es quien cuenta, que en la escuela un día le sacaron la miércoles y una de las chicas que le sacó la miércoles fue y le dio una casaca para que se fuera, porque ella estaba desnuda, y ella describe que en sus ojos no vio compasión ni arrepentimiento, o sea, simplemente lo hizo porque, bueno, lo necesitaba ella, pero no es que se haya arrepentido de golpearla ni que crea que está mal. Entonces si unes esta explicación con lo de los marcianos niños, entonces como que sí tiene cierta lógica, pero me pareció muy por los pelos y muy típico ya que sean marcianos. Otra cosa, algo más original, creo que King tenía esa suficiente creatividad para cambiar ya sus orígenes de monstruos, que ya no sean pues otra dimensión o marcianos, sino que sean cosas un poquito más, algo que sea diferente y que no haya recurrido al truco de los marcianos o extraterrestres. Y por último, el último detalle que quiero reclamar del libro es la temporalidad. Como dije, se me hace muy difícil creer que en menos de una semana pase todo lo que pasa en el libro, aunque King te sustenta muy bien los cambios de ánimo, cómo es que encuentra al pueblo, que tampoco es un pueblo que esté funcionando muy bien de maravillas un día y después no. La gente que muere al principio de cuando cae la cúpula, como el jefe Perkins, es trascendental para ver todo lo que desencadena después, porque con esos personajes no hubiera pasado tantas cosas. Pero aún así, con todo esto, no me convence que en menos de una semana un pueblo tan pequeño se pueda ir al reverendo carajo tan rápido. Una semana o 2 semanas es muy poco, en mi opinión. Ahora vamos con la serie. Protagonistas y antagonistas. Barbie es un personaje interesante, Julie es un personaje interesante, Big Jim es un personaje interesante, interpretado por el gran Dean Norris, el conocido Hank de Breaking Bad, quien hace un gran villano, una gran interpretación de Big Jim, aunque esta es una versión mucho más ambigua. Todos tienen escenas identificables, todos tienen dramatismo en sus historias y sus cambios personales también surgen muy bien, sobre todo de cara a la última parte de la serie. Los villanos también, más allá de Big Jim, la parte de los granjeros rebeldes, de esta chica que se infiltra y comienza a crear las peleas clandestinas, que conocía a Barbie de alguna forma. Bueno, con excepción de Akon, todos los demás villanos han estado bastante bien. A mí me han gustado sus historias, han sido interesantes, han sido amenazantes. Incluso la última villana fue bastante interesante, con toda la jalada de tuerca en que se convierte en la trama. La última villana se mantiene como un personaje amenazante que llegas a odiar, lo cual es bastante importante porque sí te cae mal ese personaje, si quieres que lo maten en cualquier momento. Mátenla, maldita sea. Ahora, la última parte de la historia sí es media rara, pero dentro de eso, dentro de las otras partes de la historia de Under the Dome, sus protagonistas y sus villanos están bien hechos. Guión. Sé que soy una minoría en esto, pero a mí sí me encantaron cómo es que la historia fue llevada, por lo menos durante sus 2 primeras temporadas, sobre todo en la primera. Cada fin de capítulo tenía un hangout muy interesante que te jalaba al siguiente y así sucesivamente. Al menos durante las 2 primeras temporadas, los giros de guión, cómo los personajes se iban creando, las consecuencias de la cúpula e ir explorando poco a poco Chester Mill se mantiene de forma muy interesante. Por ejemplo, cuando sucede el primer incendio y entonces te dicen que por la cúpula el humo no puede salir, sino que se está quedando ahí, ves las consecuencias
consecuencias que hay de estar en un ambiente cerrado, y eso es bastante importante para que tenga realismo la serie. Los misterios estaban bien construidos y la evolución de la tragedia y deshumanización de los habitantes de Chester Mill también está hecho de forma progresiva y medida, incluso diría que mejor que en el libro, pero eso ya lo voy a analizar después en las diferencias. Todos los giros, incluidos los de las dos últimas temporadas, que son bastante locos y ya jalados de los pelos, y aunque pecaron de locos y tontos, creo que no llegaron a ser malos. Ahora vamos con lo malo. No es adaptación. Creo que esto es lo primero que les tengo que decir. La serie no es una adaptación de la novela. Toma la premisa, toma los personajes, pero cuenta una historia totalmente distinta. Se va por otro lado, los personajes hacen cosas distintas, tienen distintas relevancias. Por ejemplo, en la serie, Rusty, el marido de Linda, se queda fuera del domo. Si ustedes recordarán, ya en el libro es uno de los personajes principales y uno de los que más influye en lo que pasa en Chester Mill. Y al igual que esto, hay mil cambios. Así que esto puede ser muy decepcionante tanto para los que hayan leído el libro y quieran ver una adaptación de la historia que acaban de leer, que no la van a encontrar, como para los que estén al revés y hayan visto la serie y quieran leer el libro para entender más de los capullos y los extraterrestres y las cosas nocas y las piedras y los huevos, y no hay eso en el libro. Es otra historia muy distinta. Giros estúpidos. Ya a partir de la trama de la gente de Action, la invasión de la cúpula, lo que pasa en las islas, cuando sale la niña esta diciendo soy hermano de tal y que el papá de tal era de Action, en fin, ya toda esa cojudez ya no me gustó. Eso no está en el libro y es de bastante estúpido. Ya fue una forma de alargar la serie por las huevas. Todo ya es mucho Deus Ex Machina. Ustedes saben que siempre me quejo de los Deus Ex Machina y acá es bastante. Las dos últimas temporadas, a partir de que encuentran este portal y bla, todo ya es bastante jalado de los pelos. No tiene un puto sentido. Final. Como saben, la serie fue cancelada, así que nada de las locuras que pusieron en las dos últimas temporadas tiene un puto sentido, ni lo va a tener, y el final se nota a leguas que era para dar una continuación que nunca se va a dar. Aquí terminamos con los personajes yendo a la aventura una vez más, reuniéndose después de tiempo para, no sé, poner justicia, capturar a los malos, etcétera, pero al final la serie fue cancelada por la baja audiencia. En este caso creo que la serie sí tuvo la culpa de cancelarse, sí tuvo la culpa de perder audiencia, porque los giros de las dos últimas temporadas fueron muy tontos. Debieron pensar un poco más qué hacer en lugar de meter giros tan chéveres en realidad, porque son inesperados totalmente, pero a la hora que te explican el por qué, ahí es donde se cae. Algo como el final de Lost, más o menos. Y ahora vamos con las diferencias entre el libro y la serie. Les digo de entrada que no voy a decir todas las diferencias, porque hay un huevo de diferencias, porque como ya dije, son dos historias totalmente distintas. Las historias no se desarrollan para nada igual, ni los personajes cumplen las mismas reglas, ni los personajes tienen el mismo origen que vemos en la serie. Así que voy a mencionar algunas partes que me han parecido las más resaltantes o las que se me han quedado hasta ahora después de leer el libro y ver la serie. Lo primero que llama la atención es la introducción es distinta. La aparición del domo es prácticamente similar, pero bueno, en lugar de una vaca es una marmota. El tiempo. En el libro el aislamiento dura unas semanas o una o 2 semanas máximo, mientras que en la serie dura meses. Norrie, Ben y Joe, los niños, son amigos del colegio. Norrie no viene de ninguna pareja de lesbianas, no es que se quede atrapada aquí, no es que tenga mal carácter. Tiene mal carácter, pero es una chica chévere. Bueno, no es. Junior es un psicópata asesino desde el principio de la novela. No es como en la serie que después de ser malo se vuelve bueno y después de ser bueno vuelve a ser malo y etcétera. No es así. En la novela es un hijo de puta desde la primera página y desde su primera aparición hasta el final. Junior, al Angie rechazarlo, al decirle que él ya no iba a volver a la universidad y quería irse con ella lo rechaza y él la asfixia y la mete en un refrigerador. Lo mismo Dodie, que es la gordita que sale en la serie, ¿no? En la estación de radio. En la novela no es ninguna gordita, sino es la hija de un concejal, en la cual es tildada de bastante tonta, de drogadicta y de lesbiana. Y es la segunda víctima de Junior, la cual comparte también lugar ahí en la nevera, y Junior tiene una especie de fantasías cuasi necrófilas con ellas dos. Hay un personaje que no aparece en la serie, que se llama el Chef, el cual es un cocinero de metanfetaminas que se ha vuelto loco por tantas anfetaminas y es un fanático de Jesús. Es el que se encarga de poner todo el día en esa estación radio música cristiana. Al final tiene una relevancia gigante. Es uno de los personajes más bonitos, que en muy poco tiempo se construye muy bien. Tiene un papel trascendental para el final de la obra. Origen de la cúpula. En la serie se definió de que la cúpula era creada por una especie de extraterrestres que lo generaban a través de un huevo. En la novela, por otra parte, no hay huevos, no hay mujer que se convierte en extraterrestre, no hay nada de eso. Lo que encuentran en una granja que tiene una especie de campo de radiación y a la vez animales muertos alrededor para despistar a los humanos. Lo que encuentran en esa granja es una especie de cuadrado que se parecía a una laptop.
según la novela. Al tocar este cuadrado, todos tienen una especie de trance y comienzan a ver a unos extraterrestres que se describe como los cabeza de cuero. Aunque King no es muy específico en la descripción de estos extraterrestres, los llaman los cabeza de cuero y saben que son niños. Entonces en la novela la cúpula la provocan estos niños como si fuéramos hormigas, es decir, éramos como hormigas bajo la lupa. Ellos nos habían puesto la cúpula para ver qué pasaba unos con otros. Una de las cosas que sí te intriga, por ejemplo, cuando no sabes que son extraterrestres o que son niños, es que cuando la primera vez que los ven, dicen que estaban riendo, que se estaban matando de risa, así que esto les divierte. Y esto es un poquito lo Torchwood de Doctor Who, ¿no? Que los extraterrestres nos están haciendo esto no por necesidad, no por guerra, no por violencia, sino por simple diversión, lo cual lo hacía un poco más macabro. Sin embargo, ninguna de las dos explicaciones me parece tan convincente, en mi opinión, ni la de los extraterrestres niños, que es quizás más convincente que los capullos abajo. Creo que se pudo hacer mejor, creo que es una de las falencias, como ya dije, del libro. El final es muy distinto en ambos casos. En el final de la serie, ya saben, encuentran esta especie de camino abajo de Chester's Mill, tienen que huir mientras se está destruyendo la cúpula. Al final una gran cantidad de gente sale, la cúpula desaparece, hacen sus vidas fuera de la cúpula, hasta que el congresista Big Jim Rennie, cosa loquísima, reúne al equipo, a Julie, a Barbie, porque han visto a la mujer, la líder, digamos, de los extraterrestres en una cámara en Alemania o en algún lado. Bueno, dicen, vamos a encontrarla. ¡Yeah! Pip, fin, nunca más volvieron a saber de ellos. Sin embargo, en el libro el final es mucho mejor. En el libro llegamos a un punto en el que ya hay un caos total en Chester's Mill. La policía está haciendo lo que les da la gana. Hay dos bandos bien definidos, que es la gente que se opone a la tiranía de Big Jim y la gente que está tan asustada que simplemente la apoya. El gobierno, a diferencia de la serie, sabe lo que está pasando dentro y sabe que Big Jim es un narcotraficante y lo publica por los medios sociales. Le echan la culpa, hay una gran conferencia en la que el presidente dice: yo he puesto a cargo a Barbie y Big Jim lo está cagando y ustedes tienen que votarlo de ahí. Pero Big Jim, en su inteligencia, hace pues que la policía lo apoye a él y se convierte en una especie de dictador pequeño. Cuando está yendo a buscar al puesto este que sí aparece en la serie, que es este puesto antinuclear o antiataques nucleares, un contador Giger, para justamente ir a donde dicen que han encontrado la fuente de la cúpula, manda a su vez a gran cantidad de gente a recuperar el propano de la radio o de la estación de radio que había sido tomada por el chef y el primer concejal Andy, quien se vuelve también un adicto. Bueno, se da el enfrentamiento y el chef decide acabar con todo y hace volar todo el propano que estaba en la radio, creando una explosión gigantesca. Esta explosión gigantesca hace que todos los bandos, todas las historias se detengan. La explosión es tan grande que comienza a expandirse por todo Chester's Mill, por lo cual la gente es incinerada, quemada. La gente que estaba en el granero, que son más o menos los buenos, logran salvarse pegándose hacia el otro lado de la cúpula. Big Jim sobrevive junto con su asistente dentro del refugio nuclear y el niño este sobrevive también en su sótano al escuchar la explosión, el niño de la granja que había perdido también a toda su familia. Estos son como las historias que quedan esparcidas durante ya el final de la novela, que se expande y es la parte más dolorosa, porque no es la explosión que mata casi todo Chester's Mill, sino que después de la explosión el poco aire que quedaba en el domo había sido consumido por el fuego. El fuego necesita oxígeno, así que casi no quedaba oxígeno, todo era humo, era el aire casi irrespirable. La gente que sobrevivió comienza a morir por el aire. El niño este tiene que pegarse a la cúpula y ahí tiene un pequeño drama junto con un soldado que no podía hablarle, pero con el cual conversa. Y todos van muriendo poco a poco, sobre todo en el grupo de los buenos va muriendo, muere Benny, mueren los dos niños, muere el señor, muere su esposa, la pareja joven, muere la chica, creo que ya había muerto antes incluso, y muere el hombre mayor también. Al final creo que solo sobreviven 8 personas o 7 personas de todo Chester's Mill. ¿Y qué pasó con Big Jim? Bueno, el chico este, Carter, su asistente, ya estaba dudando mucho del liderazgo de Jim y decide matarlo, pero Big Jim piensa más rápido y lo mata primero. Es aquí cuando tampoco me convence mucho la novela, porque se le comienzan a aparecer los fantasmas de los muertos y los sacan al aire y el hombre se asfixia y le da un paro cardíaco y se muere. Debió sufrir un poco más, debió ser una muerte más creativa o al menos, no sé, más loca, más psicodélica en todo caso. Conclusión. El ganador sin duda es el libro de Stephen King, La
Cúpula, no solo porque es un producto que sí es redondo, que sí está completo y que sí está terminado. Más allá de eso, creo que las diferencias entre el libro y la novela tampoco son tantas, no están salido de los pelos. La Cúpula novela tiene muchos problemas, tiene también muchas cosas que no me han convencido, como ya expliqué, la temporalidad, tiene sus defectos, no es una novela perfecta ni está a las mejores de Stephen King. La serie tampoco es horrible, la serie me gustó, por algo la terminé, los giros están bien hechos, los personajes son interesantes, la trama está bien hecha, tenían mucho presupuesto para ese entonces porque la serie fue un gran éxito y los defectos también son decentes. Pero la serie lamentablemente está amputada y sufrió de una sequía de ideas para alargarla, y que esto se evidencia sobre todo en su última temporada. Sin embargo, tiene muchos aspectos buenos, como ya dije. Por ejemplo, las reglas de la cúpula de la serie me convencen mucho más que las reglas de la cúpula de la novela. El total aislamiento, etcétera, etcétera. Entonces, creo que la novela la supera porque es un producto mucho más redondo, mucho más dramático, que se trata de apegar a una premisa que tal vez se le escapan muchos detalles, pero sin embargo es una historia atrayente, es una historia que te va a convencer y es una historia muy entretenida. Sin embargo, le sobran algunas páginas, así que hay que tener paciencia para terminarla, pero la historia es muy entretenida, muy creativa, muy fuerte en su trama final. Y bueno, gente, eso fue todo. Espero que les haya gustado este nuevo libro versus serie en esta ocasión. Y bueno, ya tendremos muchos más adelante. Espero que, como siempre, se hayan divertido, entretenido e informado. Ya saben que si tienen alguna duda, consulta o sugerencia, pueden hacerlo a través de las redes sociales. Yo soy Sam y conmigo será nuevamente la próxima vez. ¡Chao a todos!